Ara és el torn del mixt y en el seu nom té la paraula el señor Rivera. Gracias, señor presidente. Gracias también a los representantes de Ferrovial en esta comisión por su comparecencia. Han salido algunas cosas ya y también algunas que no saldrán seguramente en esta comparecencia y por tanto intentaremos centrar algunas preguntas que creemos que todavía no se han formulado. ¿Usted sabía que la señora Garicano, exdirectora general, su marido era el representante de Ferrovial en Cataluña? Es decir, ¿tenía conocimiento de que la directora general del Palau, su marido, era el representante de su empresa en Cataluña? Xavier Ribó le conozco hace muchos años y sé que es el marido de Rosa Garicano. Teniendo en cuenta esa relación y que ustedes patrocinaban pero también ejecutaron y realizaron una obra en el Petit Palau, ¿tomaron algún tipo de prevención de murallas chinas, podemos decir, de limpieza, de higiene, de ética en esa relación contractual? Ahí tomaron como empresa, lógicamente, por la imagen, por la buena imagen de la empresa que usted decía, ¿tomaron algún tipo de precaución por la relación que usted conocía entre la directora general del Palau y el máximo dirigente de su empresa en Cataluña? Es que Xavier Ribó nunca ha sido el máximo dirigente de nuestra empresa en Cataluña. Está equivocado ahí. Pues perdone, un dirigente de su empresa en Cataluña. Tampoco era dirigente. Teníamos colaboraciones en que nos echaba una mano comercial y con el Palau justamente nunca. Pues entonces no pinta. ¿Cuál era el papel del señor Ribó? Pues era una persona que nos hacía colaboraciones comerciales para ayudar a acercarnos a unos clientes que nosotros no tenemos contacto y que él sí que tenía contacto. Y en el caso del Palau le he dicho que no tuvo ninguna relación con nosotros en el Palau, el señor Ribó. En fin, por tanto, el señor Ribó, que era miembro de su empresa, no tuvo nada que ver ni nunca. El señor Ribó no es miembro de nuestra empresa. Teníamos colaboraciones comerciales. Comercial. Es que es muy diferente, ¿eh? Tener un contrato con él. Es que no es empleado de Ferrovial, la Román, el señor Ribó. Un contrato, sí, pero tenía una relación profesional con el señor Ribó que trabajaba en representación de ustedes como contrato, ¿no? No. No le representaba, no hacía ahora trabajo comercial con ustedes. Pero es que no representa a la empresa eso. ¿Cuál era la labor concreta del señor Ribó con ustedes? Pues como la que tienen mucha gente que actúa comercialmente. Que queremos conocer a un cliente y no le conocemos, el señor Ribó le conoce y nos concuerda una reunión con ellos y así de sencillo, si es que no es más. ¿Y tenía algún tipo de comisión en su trabajo de conocer clientes? Desconozco los contratos del señor Ribó con otros porque eso no dependió nunca de mí. No, me imagino que como otros comerciales, todos los comerciales cobran una comisión o un precio por hacer esa relación. Entiendo que igual que el resto, ¿no? Por tanto, sí. Me imagino que sí, pero lo desconozco porque no dependía de mí esa función. Por otro orden de cosas, en relación a esas donaciones de las que hemos hablado en concepto de patrocinadores, antes algún portavoz le ha preguntado, con la obra del Petit Palau, ¿hubo algún tipo de relación en algún momento de tesorería o algún tipo de conexión? ¿Eran dos operaciones absolutamente distintas de patrocinio y de ejecución de esa obra? Dos temas totalmente independientes y además entiendo que había que ser muy escrupuloso para que no hubiese ninguna pega. Sí, no, por eso le preguntaba si fue absolutamente y en ningún momento nadie del Palau, ni el señor Miller, ni el señor Montull, nadie intentó conectar esas dos funciones. ¿Nunca se dirigieron a ustedes intentando mezclar esas dos actividades? Porque no. Claro, lógicamente, estando en el patronato y teniendo una aportación anual y por otro lado siendo quienes ejecutan esa obra tan importante que era la del Petit Palau, en algún momento, como hemos visto en esta, no por usted, pero en esta misma comisión hemos visto que las relaciones y los sombreros, a veces usted lo ha dicho bien, hay que ser escrupulosos, pero como en esta comisión ya llevamos varios días que no hemos sido demasiado escrupulosos, yo se lo pregunto a usted, porque no ha habido mucho escrúpulo hasta la fecha. Nosotros siempre hemos sido muy escrupulosos con eso porque además no ganábamos nada, o sea que no. Y en cuanto a la relación con otras empresas, usted, como representante de relaciones institucionales también de su empresa, ¿ha tenido alguna reunión o tuvo alguna reunión en su día con el secretario y con el consejero de Obras Públicas de la Generalitat de Cataluña en aquella época? No, nunca. Nunca. ¿Ni con ningún representante del gobierno de la Generalitat en temas de obra pública? Nunca. Ni siquiera. No, porque no es mi responsabilidad en Ferrovial esa. ¿Y en esos conciertos que decía usted que llamaba para que la sociedad catalana pudiera hablar con todos los representantes políticos? Es distinto. En esos conciertos sí que están y les saludamos y charlamos y hablamos con todos. Sí. Conocerles y les conocía y encuentros sí que habían tenido, pero no en el ámbito, lógicamente, de constructora
representante de Obra Pública en la Generalitat. Por tanto, esos conciertos de los que hablamos, ese papel de Ferrovial de tener una buena imagen en Cataluña, formaba parte de los objetivos de su patrocinio al Palau. Exacto. Y en ese patrocinio, como decía antes un portavoz, ustedes organizaban actos con cenas, con cócteles para poder entablar esas relaciones también. Bien. Y finalmente, en relación a esas facturas que hemos conocido, que se ha conocido por el sumario, ¿ustedes en algún momento conocieron o tuvieron conocimiento durante la relación de patrocinio del Palau de que el Palau tenía o hacía, en este caso, tenía relación con alguna fundación de partidos políticos? No. Es decir, no que lo hagan ustedes, sino conocimiento. ¿Alguien les dice en algún momento que el Palau hace donaciones a la fundación de un partido? Nunca. Nunca, ni siquiera lo conocen, ni como patronos nunca tienen esa información. No. Es que nunca la hemos pedido tampoco. Es decir, ustedes como patrón no conocen la información, porque a mí me consta, por lo menos así debería ser en una organización, sí que se tiene conocimiento de las donaciones que se hace en esas juntas. No sé si en las juntas venía esa información, yo no la recuerdo. Pero evidentemente yo he asistido a juntas y nos han dado la información, pero yo no recuerdo que viniese esa información, que tampoco es importante para nosotros, es decir. No, si yo le pregunto la información, es decir, si ustedes como miembros de una organización y como patronos, las cuentas anuales tienen que ser aprobadas y en esas cuentas aparecen y deben aparecer las donaciones, los convenios, si existen, claro, si no existen los convenios es difícil que lo vean ustedes. Es decir, puede ser, es posible que no lo conozca porque no existieran, porque a lo mejor no habían convenios con algunos partidos políticos que se formularon después. Pero vamos a ver, nosotros con el Palau, teniendo en cuenta además que el Palau, como he dicho anteriormente, es una entidad que está apoyada por todas las instituciones, nosotros estábamos tranquilísimos con el Palau. Es decir, en ningún momento hemos sospechado nada, porque es que es una entidad con un gran nombre, Patrimonio Artístico de Comunidad nombrada por la UNESCO. Es decir, todo lo que yo pudiese hablar del Palau son cosas buenas. Es decir, históricamente, es decir, y nos hemos enterado como ustedes por la prensa de todos estos temas. Entonces, para nosotros ha sido un shock, sí, desde luego ha sido un shock. Pero también le digo que los 20 años que hemos estado con el Palau, pues para nosotros ha sido un orgullo patrocinar el Palau. No, señor Lizaga, sí, yo creo que usted ha dado otra vez también como otro anterior compareciente en el clavo. El problema es que se presuponía, porque todas las instituciones estaban o dentro del Palau o controlándolo, que no iba a haber ningún problema de este tipo. Y ya lo hemos dicho aquí, eso no es cosa de las empresas, sino de las instituciones, que es nuestra labor controlar a esas instituciones, que se había hecho o la vista gorda, o había habido connivencia, o había habido relajación o laxitud con unas personas que tenían 3 sombreros. Entonces, y con esto acabo, es una valoración lógicamente política de nuestro grupo. El problema efectivamente ya no es solo, o no, es la relación de las empresas con el Palau. Es la relación, la presunción de bondad que tenía el propio Palau y los gestores, especialmente del Palau, por parte de algunos partidos políticos y por parte de las instituciones que debían ejercer de controladores, no de compadreo, de controladores. Y por tanto, entre el compadreo y el control hay una gran diferencia que es la que nos debe llevar a reflexionar en esta comisión para que pasemos de ese oasis catalán, pasemos a la democracia y al control del dinero público. Muchas gracias, señor Lizaga. Gracias, señor Riviere.